Ahí escuchamos a Cranberries con Dreams. Estamos en la invención del futuro y ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy, a quien damos la bienvenida una vez más, el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología. Lo hemos tenido en otras ocasiones en nuestro estudio porque, bueno, su principal trabajo está relacionado con el desarrollo de una vacuna para combatir el virus respiratorio sincicial. Un trabajo, Alexis, que, buenas tardes, que llevas ya cerca de 16 años trabajando, ¿no? Buenas tardes, Francisco, y a la audiencia, sí, más o menos, unos 14 años. Y bueno, después vamos a entrar en derecho en la vacuna porque hay novedades respecto de su desarrollo y de cuánto falta, digamos, para que llegue a la población. Pero quería partir primero por retomar un tema que lo tratamos el día lunes, me parece, cuando vino Flavio Salazar, el vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, que tiene que ver con la preocupación que se ha despertado en la comunidad científica por el presupuesto destinado a ciencia, que si bien ciertos programas aumentan su presupuesto, en el total registra un retroceso, una disminución. Y eso parece un poco contradictorio con como el discurso oficial y también con las señales que se habían dado en términos de discutir tanto la creación del ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú como investigador, que tú estás ahí directamente en la primera línea, ¿cómo lo procesas tú y qué cosas, cómo está la conversación entre ustedes frente a esta contingencia? Bueno, gracias, Francisco, por la invitación. Considero que, en primer lugar, si bien soy profesor de la Universidad Católica, dirijo un Instituto Milenio, soy un científico, me he dedicado a la investigación científica hace mucho tiempo. Quisiera partir planteando que, en el fondo, una inversión en ciencia, tecnología e innovación es una inversión para el país. Entonces, de esa manera, quisiera plantearte primero mi visión como ciudadano, ciudadano chileno. Considero que un país que depende absolutamente su economía de la explotación de materias primas, básicamente, es un país que tiene claramente un techo bastante bajo en términos del crecimiento en el amplio sentido de la palabra, ¿no? O el desarrollo en el amplio sentido de la palabra, no solamente el desarrollo económico, sino también el bienestar social, el bienestar cultural, ¿verdad? Normalmente hemos tratado, ¿verdad?, de reunir dentro de esta digamos, causa de mayor inversión para ciencia, tecnología e innovación, todas las disciplinas, desde la ciencia más del lado de las humanidades, obviamente las ciencias del lado más exactas y naturales, pero también, por ejemplo, la arte, la cultura. O sea, son cosas que están inevitablemente conectadas. Y por lo tanto, tener un 0,3, 0,35% de inversión del porcentaje del PIB invertido en la cultura, ciencia y desarrollo de materias que conducen a innovación y crecimiento social, económico, sin duda nos pone en una situación de desventaja. Y en particular de ventaja social, es decir, una sociedad integral requiere que su población esté educada, tenga acceso a energía, a herramientas de salud, comunicaciones, y hoy en día gran parte de lo que requiere incluso la explotación de los minerales en nuestro país lo hacemos en base a tecnologías que importamos y que pagamos muy caras, que no desarrollamos acá. Ahora, en Chile se puede innovar y eventualmente traducir la innovación en un impacto, y hay una cantidad importante de ejemplos. Y por lo tanto, creo que nuestras autoridades, ¿verdad?, deberían darle una vuelta a esto. Yo entiendo que hay mucha urgencia, y eso en ese sentido el mundo científico, ¿verdad?, la comunidad científica es consciente de que hay mucha urgencia, que hay varios aspectos prioritarios en un país, pero no se puede postergar tanto el crecimiento científico, porque eso yo creo que debilita las capacidades de un país de crecer.
Y en ese sentido es muy ilustrador el camino de tu investigación, digamos, porque incluso si uno lo mira en términos como muy pragmáticos de números de urgencia, justamente, el Estado chileno, por ejemplo, invierte cerca de 15.000 millones de dólares, perdón, de pesos anuales en tratamiento y campañas invernales que están desarrolladas con el virus respiratorio sincicial. Este es un caso en particular, el virus y tu investigación, digamos, pero a lo que voy es que si hay también trabajo en lo preventivo, ¿cierto? A la larga, si uno saca los números, debería también tener sentido en cuánto gastamos después en el tratamiento, en lo curativo, ¿no? O sea, cuando decimos, por ejemplo, que hay urgencia desde el punto de vista de la salud, que todos entendemos y queremos que mejore la salud, también hay cosas en la ciencia que están íntimamente relacionadas con esto. Lo que pasa es que el retorno es más lento en términos de cuántos años, ¿cierto? Pero eso puede hacer que el problema sea menos grave a la hora de, Claro, a la hora de abordarlo, ¿no? Yo creo que Chile tiene un potencial científico enorme. En mi área es en la salud, la biología, pero, por ejemplo, en energía tenemos un potencial de desarrollo de tecnología en materia energética gigante. Y obviamente ese desarrollo requiere inversión. Por ejemplo, los cielos chilenos son uno de los mejores del planeta para poder conocer el universo, y también eso requiere inversión. Nuestros océanos, por ejemplo, son muy importantes, los conocemos muy poco. Hay grupos científicos en Chile que están trabajando en entender cómo son los fondos oceánicos chilenos, porque ahí hay información muy importante. Y esa no es ciencia que vayamos que nos sirva que la hagan otros en otros lados, digamos. Claro. ¿Cierto? Específico de nosotros. Y si le hicieran otros en otros lados, tendríamos que nosotros pagar, claro, no 2 veces, no 5 veces, quizás 1000 veces el costo que tendría desarrollar ese conocimiento acá y eventualmente traducirlo en alguna aplicación. Y yo creo que los científicos chilenos tenemos hoy en día una noción bien clara que la ciencia básica es muy importante y sin duda es el pilar fundamental de cualquier crecimiento científico, pero el compromiso con la aplicación y eventualmente el impacto en la sociedad, yo creo que está tremendamente declarado por muchos grupos de investigación y que hoy en día están presentes, estamos trabajando en que lo que hacemos realmente le sirva a la sociedad. O sea, a mí, en lo personal, poder disminuir las tasas de hospitalización a raíz de este virus que es tan terrible, que es el sincicial, en un porcentaje que favorezca la salud, disminuye el estrés de la familia y proteja a los más pequeños, para mí sería un tremendo logro, una contribución que considero que me haría muy feliz. Entonces, y que parte con justamente una investigación en ciencia básica, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue el inicio de tu trabajo en esto? Bueno, me sorprendió un brote que hubo el sincicial el año 2004 aproximadamente, en que, y nuevamente tiene que ver con que nuestro país, si bien tiene las mismas tasas la misma frecuencia de infección que otros países, como somos un país todavía en vía de desarrollo, el sincicial nos golpea más fuerte de lo que golpearía, por ejemplo, a Francia o Estados Unidos. Entonces me chocó, porque yo estuve varios años fuera estudiando. ¿Eso tiene que ver, perdón, con la fragilidad de las poblaciones más...? Tiene que ver con la capacidad de nuestros sistemas de salud de absorber los casos, las tecnologías. De dar el tratamiento apropiado. Claro, el tratamiento, el acceso a camas, ¿verdad? El número de especialistas capaces de atender a los casos. Entonces, el 2004 a mí me impresionó cómo un agente infeccioso, un microbio, que es este virus, podía causar tal nivel de daño y de colapso. Y eso me motivó primero a entender, desde el punto de vista, si tú quieres, biológico, patológico, cómo el virus causaba la enfermedad. Dedicamos varios años a entender, a hacer investigación básica. Simplemente la pregunta es, ¿por qué este virus enferma? Comprender al enemigo. Comprender al enemigo. Y hicimos un par de contribuciones importantes científicas, las publicamos en revistas de alto impacto, han sido muy citadas. Y ese conocimiento básico nos dio luces, nos aclaró, nos dio una señal de cómo podíamos desarrollar una vacuna. Y lo hicimos, tenemos la vacuna, y hoy en día es la única vacuna que existe en el planeta disponible para ser usada en recién nacidos. Pero todavía necesitamos, ¿verdad?, seguir investigando. Y eso es súper interesante de ilustrar, justamente enganchando con lo que partimos de esta conversación. Estamos conversando con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología. Hablamos de que se partimos hablando del presupuesto en ciencia, etcétera, porque
aquí cuando uno, o sea, en todas partes, digamos, cuando tú tienes tienes la ciencia, digamos, sabes que funciona, como sabes al principio, ese es solo el inicio de un camino muy largo y muy costoso, ¿no? Que está bien determinado por el lugar donde está haciendo la investigación en ese sentido. Y el desarrollo de tu trabajo de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial ya ha conquistado varios hitos en ese camino. De partida, entiendo que es la primera vez que se hace un estudio de de prueba clínica de fase 1, que es la primera fase de prueba en humanos, en nuestro país, en la historia de nuestra ciencia, lo que es un dato bastante impresionante, ¿no? Sí, bueno, tú tienes la razón. En el fondo, es la primera vez que una vacuna se evalúa de acuerdo a los estándares regulatorios de la FDA, que es el ente regulatorio estadounidense. Obviamente acá nuestro ente regulatorio es el Instituto de Salud Pública, quien revisó y aprobó obviamente el estudio. Cuando nos entregaron el Instituto de Salud Pública el registro sanitario, fue bastante ceremoniosa la entrega, porque era la primera vez que se le entregaba un registro sanitario a un producto desarrollado por la ciencia hecha en una universidad en Chile, en este caso la Universidad Católica. Por lo tanto, toma tiempo, ¿verdad? Pero tener una vacuna hoy en día que requiere dar algunos pasos para llegar a su uso masificado, es un logro importante científico, que se fundamenta nuevamente en que no solamente tenemos las publicaciones científicas, sino que hicimos algo muy importante, esto hay que destacarlo. Protegimos esta invención o esta creación a través de una patente. Y la patente lo que hace es darle a Chile, al fondo la ciencia chilena, el resguardo que no puede ser explotada por terceros en otras partes. Y eso en el fondo es un trabajo que hicimos desde la universidad. La primera señal de que queríamos llegar realmente con esto a la sociedad fue firmar un convenio con el Ministerio de Salud. Es súper importante destacar, ¿no? Porque garantiza que esto va a llegar a la población de manera muy efectiva, ¿no? Claro, el convenio establece, gracias al apoyo que hemos tenido de CONICET y Fundef, que esta vacuna en Chile no se va a comercializar más allá de las definiciones que haga el Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud, a través de su Programa Nacional de Inmunizaciones, podría decidir, distribuir, financiar el acceso a la vacuna a todas las personas que lo necesitan. Pero, al mismo tiempo, y eso lo podemos hacer solamente gracias a que tenemos la propiedad intelectual de la vacuna. Muy corto porque ya se nos acabó el tiempo, Alexis, pero no puedo dejarte ir sin preguntarte, en el horizonte de tiempo, ahora viene el estudio fase 2, que entiendo que se podría demorar como un año, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que tú ves para el desarrollo de la vacuna? La fase 1 estuvo muy bien, tuvimos muy buenos resultados, fueron destacados en revistas internacionales y requerimos ahora conseguir recursos. Tenemos la posibilidad que la NIH, que es una institución equivalente al CONICET, pero en Estados Unidos, principalmente enfocada en aspectos en materia de salud, financia. Es decir, puede que el sistema público de ciencia y tecnología norteamericano financie uno de los estudios que vienen a continuación. Quisiera que nuestro Ministerio de Salud, ¿verdad?, nuestro Ministerio de Economía dijera, ok, yo he estado en reuniones con los ministros y con gente de su equipo, porque creo que, dado que la universidad decidió a través de sus investigadores y de sus autoridades, la universidad, transferir esta tecnología al Ministerio de Salud, yo creo que hay un espacio para que el Estado chileno pueda culminar los pocos años que quedan para hacerla de uso masivo. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología, como siempre, un gusto, un honor tenerte en el programa. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Nosotros nos vamos, ya llega Voces de la Gran Ciudad con el retorno triunfal de Gabriela Ormaechea.